Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿En qué horario nos están viendo o nos están escuchando este precioso tutorial? Un cordial saludo de en qué país se encuentren cada uno de ustedes nos están viendo, y quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse suscrito a nuestro canal y así estar pendiente de nuestros videos que siempre estamos subiendo cada día. Y también a recordarles que siempre no olviden compartir este mensaje. Tal vez le necesitan sus compañeros o sus amigos que tal vez están aprendiendo recién, ¿no? Estos tutoriales son para los principiantes que están paso a paso cómo generar en el civil, ¿no? Más adelante vamos a estar viendo más detallado de lo que es ya un diseño de carretera, de canales, cualquier diseño, ¿no? Pero para ello lo que primeramente estamos viendo lo que son básicos y intermedio bien profundizado del civil. El día de hoy es el tema de cómo generar o cómo no hacer las bandas de un perfil, o como también lo podemos llamar lo que es guitarra, ¿no? En nuestro lenguaje del civil. Ok, para ello lo que tenemos es el perfil, ya, no el perfil que está a cero sin diseño. Si quieren saber cómo hemos sacado el perfil, ahí en la descripción les voy a dejar el link del siguiente video para que no se pierdan y para que vayan a ver, y no para que así estén al día con el curso que nos estamos llevando nosotros. Ok, para ello lo que sabemos, tenemos el perfil, ¿no? Acá una banda por defecto que nos viene, que es la progresiva. Vamos a editar esa banda. Por ejemplo, para edición lo que vamos a hacer es seleccionamos el perfil ante clic derecho y nos vamos a lo que es propiedades del perfil, damos clic y nos visualiza esta ventana. Vamos a dar más chiquito, más pequeño para ver una buena visión. Ok, ahí ya. Acá, como les decía, que ya viene una banda por defecto, no, que el civil. Para ello lo que nos vamos a ir aquí en donde dice banda de estilo, tiene que estar en data perfil, ya, ahí lo que vamos a cambiarlo. Pero por defecto el civil ya nos trae lo que es data perfil, ya viene ya aquí, no, simplemente para lo que es pendiente y lo que es alineamiento simplemente vamos a cambiar en lo que es banda perfil. Para ello lo que vamos a ver más adelante ese tema. Ok, seguidamente lo que vamos a hacer aquí en elevación está, no, al costado un icono, lo damos editar, nos visualiza esta ventana. En esta ventana lo que vamos a ir aquí en el civil, no, en el icono del lapicito, ya deslizamos y nos vamos en lo que es edit sección, no, hacemos clic, nos visualiza esta ventana, ya. Nos dirigimos en lo que es información, en nombre lo vamos a poner lo que es de progresiva. Ok, ya una vez puesto el nombre de progresiva, en la descripción es adicional, no afecta en nada. Si queremos, si deseamos, lo podemos poner una descripción de la progresiva, o si no, lo dejamos así en libre. Seguidamente nos vamos a dirigir lo que es banda de teles. En esta banda de teles donde dice componentes Lavet, no, damos un clic y nos visualiza esta ventana. En esta ventana lo que simplemente vamos a ir donde texto contenido, en perfil data, hacemos clic y un icono nos aparece con 3 puntitos. En este icono de 3 puntitos hacemos un clic, ya, y nos visualiza esta ventana. En esta ventana, en el panel de visualización de esta manera, no, acá dice data perfil, lo suprimimos, o como también lo eliminamos, y ahí lo escribimos lo que es progresiva. Progresiva, lo seleccionamos y nos dirigimos en lo que es formato. En este formato lo que vamos a cambiar es el estilo, bien también el estilo del texto. Podemos cambiar de estilo de texto, tenemos varios estilos, no, si deseamos cambiamos el estilo,
o lo dejamos por defecto. En este caso lo dejamos por defecto del estilo de texto que viene por defecto el civil. Ya nos dice justificación, y justificación lo vamos a cambiar lo que es en lado. Tenemos tanto lado izquierdo como también en el centro o lado derecho, ¿no? En este caso lo podemos poner lado derecho, perdón, lado izquierdo. Ok, seguidamente lo vamos a colocar un color, ¿no? Deslizamos, si queremos más seleccionar color, vamos a seleccionar color, ¿no? Nos visualiza esta ventana y nos vamos en lo que es index color. En este index color, ¿no? Lo que vamos a poner de color, por ejemplo, que sea de color rojo. Ya, seguidamente le damos un OK. Si deseamos lo ponemos negrita, o si deseamos lo podemos poner una inclinación del texto, ¿no? Vemos que la progresiva está en una inclinación, o lo podemos subrayar también, como vemos en el cuadro de visualización. En este caso solamente le vamos a poner negrita. Ya, seguidamente le damos un OK. Ya, seguidamente tenemos la altura de texto. Si deseamos lo podemos cambiar, si es que es muy grande. Ya vamos a ver cómo nos sale. Ahí lo dejamos por defecto. Ya, en rotación de ángulo, en rotación de ángulo ahorita no está en 0. Como vemos acá en el perfil inferior, ¿no? Las progresivas que aquí se ven que estamos editando de 0 más 20, de 0 más 40, ahorita está en horizontal. Si nosotros queremos que se nos vea verticalmente, acá en lo que es rotación de ángulo lo vamos a poner de 90, ¿no? Es para eso. Ok, seguidamente lo que dice en Attachment, ¿no? Deslizamos y ponemos lo que es Medit Center, ¿no? Para que las progresivas que no esté en el centro de aquí de esta línea, ¿no? Ok, seguidamente le damos un aplicar y un aceptar. Ya, ok, acá en donde dice mayor de estación, seleccionamos mayor de estación y nos vamos en lo que es componente. En este componente layer, ¿no? O sea, lo abrimos y nos visualiza esta ventana. En esta ventana lo que vamos a ir general, en donde dice nombre, ponemos lo que es progresiva. Ponemos lo que es progresiva en este lado donde nos dirigimos en texto, contenido. Seleccionamos y automáticamente vemos que nos aparece un icono de 3 puntitos. Damos un clic y nos visualiza la ventana. En este panel de visualización que nos vienen ya las propiedades en el civil, ya está seleccionado ya lo que es la progresiva. Simplemente vamos a cambiar el color, nos vamos en formato, center, ¿no? O si no, si queremos en lado izquierdo, lado derecho, ¿no? En este caso es center, ¿no? Vamos en color, podemos poner rojo, negrita, ya, y seguidamente OK. El ángulo de rotación también aquí lo ponemos lo que es 90. Altura de texto está 2.5, lo vamos a poner en 3 milímetros, ¿no? Ok, aquí en el Office está menos 2, vamos a ponerlo un 12, ¿no? Un 12, ya seguidamente ya le damos un aplicar y un aceptar. Ya, donde dice menor de estación, seleccionamos y nos vamos en componente. Ya esto lo vamos a eliminar con el signo X, lo eliminamos y lo damos a aplicar y aceptar. Igualmente en donde dice distance, también entramos en los componentes, lo eliminamos con el X y le damos a aplicar y aceptar. En la estación menor también entramos en componentes, nos hemos olvidado esta parte, donde dice componentes en la progresiva, deslizamos que nos eje elevación, FG elevación. Esto no lo necesitamos, lo vamos a eliminar, seleccionamos con el signo X, lo eliminamos y seguidamente FG también lo eliminamos, ¿no? Simplemente necesitamos lo que es progresiva. Ya, damos un aplicar y seguidamente un aceptar. Seguidamente nos vamos en display.
ya activamos lo que es banda de, ¿no? Las bandas de box y la banda de texto, ¿no? Para que nos visualicen esta parte. Ok, seguidamente damos a aplicar y aceptar. Ya, seguidamente damos un ok. Nos hemos olvidado una parte. Entramos en lo que es este icono, en lapicito y edición de sección, ¿no? En las bandas, ya tenemos que seleccionar lo que es acá Smile Text, ¿no? Seleccionamos y le damos, seguidamente aplicamos, aceptamos, un ok, aplicamos, ya, y aceptamos. Vemos de que la progresiva tanto está en vertical, ¿no? Y los 0.40, 0.20, 0.40 está bien ahí, no en esta manera, ¿no? Lo que vemos que acá en las progresivas está vertical, debe estar en horizontal. En este caso, donde le hemos cambiado, vamos a editar, seleccionamos el perfil, ya seleccionamos perfil, nos vamos a clic derecho, editar propiedades, en progresiva, en este icono damos un clic y nos visualiza esta ventana. En esta ventana, en los lapicitos, deslizamos edición, ¿no? Vamos a editar sección y nos vamos en componentes label. En este componente label tenemos que dar la rotación, está en 90, ¿no? En este caso debe estar en 0, ¿no? Para que esté en horizontal en este caso. Como vemos aquí en el panel de visualización, ¿no? Vamos a cambiar que esté por ejemplo, no más centrado. Vamos a poner aquí donde dice ancho points, deslizamos, vamos a poner también mode center, ¿no? Ahí vemos que ya no está en el centro, seguidamente le damos un aplicar y un aceptar. Aplicamos y aceptamos, un ok. Ya aquí donde dice gap, no es por un deslizamiento. Por ejemplo, vamos a ver, aplicamos, ahí vemos el gap. Lo que estaba hace un momento indicando es para una separación de tanto las bandas y el perfil que tenemos en este caso. Vamos a ver, seleccionamos, ante clic derecho, propiedades, no, en este gap no vemos, vamos a poner por ejemplo 5, doble clic, seleccionamos 5 y aplicamos. Vemos que ya nos ha hecho una separación, ¿no? Una separación de 5 milímetros. Ahora si que deseamos más, doble clic, por ejemplo de 10, ¿no? Damos, aplicamos, tenemos una separación de 10, ¿no? Ok, simplemente damos ok. Ya, aquí que en la progresiva no nos aparece lo que es la progresiva 0, ¿no? Simplemente nos empieza de la progresiva 20. Para ello lo que vamos a hacer es activarlo. Nos vamos en los seleccionamos el perfil, ante clic derecho, propiedades. Ya, lo que vamos a seleccionar es aquí en donde dice labels de inicio, no progresiva de final, está desactivado. Vamos a activarle, nos sale con check, ¿no? En este caso, en lo que es perfil 1, nos va a tener terreno natural, superficie 1, seleccionamos, y en el superficie 2 tiene que estar en rasante. Damos ok, aplicamos y un aceptar. Ya vemos que la progresiva 0 ya nos ha visualizado, ¿no? Empieza 0, 20, 40, 60, ¿no? Cada 20 que nos está yendo. El final también, ¿no? Tenemos la progresiva, ok. Ya, ahora para las demás bandas lo que vamos a hacer es seleccionamos, seguidamente vamos a sacar lo que es cota terreno. Para ello lo que vamos a hacer, seleccionamos el perfil, ante clic derecho, propiedades, ya, donde dice seleccionar bandas, vamos a seleccionar lo que es progresivas. De ahí donde dice el icono del lapicito de edición,
deslizamos y nos vamos a lo que es un copy, deseleccionamos, sacamos una copia de la progresiva porque ya lo tenemos configurado de la progresiva. Ok, sacamos una copia, ya simplemente nos vamos en lo que es información, ya en el nombre ponemos lo que es ya cota terreno, ya seguidamente, como les vuelvo a decir, descripción es adicional, no afecta nada. Nos vamos en las bandas, componentes del AVERT, damos un clic, visualiza esta ventana y nos dirigimos aquí en lo que es texto, en contenido, ¿no? Damos clic y nos visualiza este icono de 3 puntitos, ¿no? Seleccionamos eso, ya donde en el panel visualización, donde dice progresiva, vamos a cambiar lo que es cota terreno. Cota terreno, seleccionamos, nos vamos en formato para cambiar lo que es color. En este caso vamos a poner un color amarillo, ¿no? Le damos un OK, ya. Vemos que en el panel visualización es demasiado grande, cota terreno, ¿no? No está en center. En el centro lo que vamos a bajar es el texto, altura de texto, nos dirigimos y vamos a poner un 4. Ahí vemos súper bien, ¿no? El cota de terreno. Seguidamente le damos un aceptar. Ya en la hora lo que dice mayor de sección, nos vamos en los componentes, damos un clic. En esta ventana vamos a cambiar donde dice nombre general, nombre, vamos a poner lo que es cota terreno. Cota terreno. Ya, en este cota de terreno, ¿no? Seguidamente nos vamos a dirigir lo que es texto, componentes, ¿no? En los iconos de 3 puntitos seleccionamos, ya, y seleccionamos el panel de visualización que están escritas, vamos a suprimirlo, ya, y nos dirigimos en lo que es propiedades. En estas propiedades deslizamos donde dice sección clave, deslizamos, hacemos un clic, automáticamente nos desliza. Y vamos a seleccionar lo que es perfil de elevación, perfil 1 de elevación. Seleccionamos perfil 1 de elevación y las precisiones le dejamos tal como está en el civil, con la flechita lo cargamos y nos dirigimos en formato, cambiamos de color, ¿no? En este caso color amarillo, damos un OK, ya. Ahora le dejamos de defecto ahí, no cambiamos nada porque ya hemos cambiado, no, damos un aplicamos y aceptamos, ya. Simplemente aplicamos y aceptamos, simplemente añadimos con el añadir, no, con este icono add, lo añadimos y nos visualiza esta ventana. En esta ventana no hacemos ningún defecto, simplemente directamente lo hacemos un OK, ya. Donde dice gap, ¿no? Nos aparece el número 12, vamos a poner de 0 para que tanto la progresiva con el cota de terreno no esté muy separada. Vemos para lo dejamos por defecto, por ejemplo, ya lo dejamos por defecto, aplicamos y aceptamos. Vemos que aquí tenemos una separación tanto la progresiva como cota terreno. Esta separación no queremos que nos visualice porque vamos a obtener mucho espacio en el panel o en la hora de laminar o la hora de imprimir. Va a haber mucho espacio y muy, ¿no? Como que se fue borroso, no se ve buena presentación. Para ello lo que vamos a hacer, cerrarlo, ¿no? Juntarlo este 2, ¿no? Seleccionamos el perfil, ante clic derecho, propiedades, lo que vamos a hacer en grab, ¿no? En grab está con 12.5, vamos a poner 0, ¿no? 0 y aplicamos y vemos que ya nos está juntando tanto la progresiva como la cota de terreno. Ya en el perfil 1, tiene que estar en lo que es terreno natural perfil 1, y en el perfil 2 tiene que seleccionar lo que es rasante. Entonces, seleccionado eso, lo damos a aplicamos y aceptamos. Vemos que aquí tenemos la cota de terreno y también la progresiva. Ok, seguidamente vamos a hacer lo que es cota de rasante.
seleccionamos el perfil, seleccionamos el perfil, ante clic derecho, propiedades, nos hacemos una copia de lo que es cota terreno. En este caso seleccionamos el icono del lapicito, hacemos copy de selección, en esta ventana y nos dirigimos en lo que es información, lo vamos a poner cota de rasante. Cota rasante. Simplemente nos vamos en lo que es bandas, en componentes, nos dirigimos en componente texto. Ya en esta ventana lo que vamos a ir directamente en lo que es texto, contenidos, en los iconos de 3 puntitos. En esta ventana, en la visualización de ventana, vamos a poner lo que es cota rasante. Seleccionamos y cambiamos de color. Por ejemplo, nos vamos en formato, cambiamos el color de celeste, damos un OK. Seguidamente vemos, la altura está muy mejor ahí, aplicamos y aceptamos. Seguidamente en lo que es Live de componentes, ya en esta ventana lo que vamos a cambiar en general, en el nombre donde dice cota terreno, vamos a cambiar por cota rasante. Cota rasante. Ya seguidamente lo que vamos a ir, texto, componentes, en los 3 puntitos, damos un clic, ya seleccionamos en esta ventana, en el panel de visualización, seleccionamos y ahí nos vamos en los que es propiedades. En este propiedades ya vamos a seleccionar lo que es perfil 2 elevation, perfil 2 elevation. Seleccionamos y lo deslizamos, lo cargamos con esta flecha, ya, y nos vamos en formato para cambiar de color celeste. Damos un clic y seguidamente le damos un OK, ya, seguidamente aplicamos y aceptamos. Ahora lo que nos vamos a ir es en aplicar y aceptar. Seguidamente lo cargamos, añadimos, lo dejamos por defecto esta ventana, directamente hacemos un OK, ya, y para aplicamos, ya, nos falta lo que es el hub, ponemos 0, ya, nos dirigimos en el perfil 2, en el perfil 1, está en terreno natural, perfil 2 en el que es rasante. Bueno, este perfil 1 es el terreno de las curvas de niveles que hemos creado. Si desean esto, voy a dejar en la descripción también cómo generar las curvas de niveles. Cuando tú generas las curvas de niveles, pones un nombre, tal vez pones, por ejemplo, terreno natural, o tal vez con otro nombre que tal vez como lo maneja va a aparecer aquí. Eso de las curvas de niveles del terreno tienes que seleccionarlo, tienes que seleccionarlo en el perfil 1, y en el perfil 2 ya es el rasante de tu perfil lo que hayas creado. También lo voy a dejar en la descripción, le voy a dejar el link del video anterior que hemos creado el perfil, cómo sacar el perfil y cómo hacer el rasante. Esos rasantes, lo que aparece, en este caso aparece acá en el perfil 2, seleccionas lo que hayas creado el rasante. OK, continuamos lo que es por ejemplo, aplicamos y aceptamos. Vemos que tenemos el cota rasante con cota terreno. La cota rasante con la cota terreno tiene que ser muy diferente, si es igual es porque estamos haciendo mal, estamos generando mal las ediciones. Ya, por ejemplo, acá está 4196, acá está 4198.12, es muy diferente, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser diferentes los datos. A veces sale igual,
no es porque no tal vez sale el 4196, no, igual en el cota de terreno sale el mismo dato, y el rasante es porque estamos generando mal o porque no hemos seleccionado muy bien, no. Eso tenemos que estar dando en cuenta paso a paso que estamos realizando. Ok, seguidamente lo que vamos a sacar es la altura de corte. Para la altura de corte ya seleccionamos el perfil, ante clic derecho nos vamos a lo que es propiedades. En lo que es propiedades, ya lo que vamos a hacer una copia de la cota de rasante. Nos dirigimos en el icono del lapicito con el papelito con un lado lapicito, deslizamos, hacemos un copia de selección. Nos visualiza esta ventana. En esta ventana nos dirigimos lo que es información. En esta información lo vamos a poner altura de corte. Seguidamente nos dirigimos, como ya sabemos, en la descripción es opcional, no podemos poner, o si deseamos ponemos una descripción la altura de corte a qué basa, ¿no? Que es un concepto, un pequeño concepto, una idea, ¿no? Y si desean lo ponen, si no lo dejan por defecto. Seguidamente lo vamos en lo que es bandas, detalle, componente de texto, nos vamos directamente en lo que es texto, componentes, en los iconos de 3 puntitos, seleccionamos en el panel de visualización del texto, seleccionamos y ponemos altura de corte. Seleccionamos y cambiamos en formato de lo que es el color. Por ejemplo, ponemos lo que es el color altura de corte, vamos a poner color rojo, lo que es red. Seguidamente damos un OK. Ya vemos en el panel de visualización que el texto de altura de corte es demasiado, no está pasando de las líneas. Lo vamos a bajar en la altura de texto, seleccionamos altura de texto, vamos a poner 3.5, ahí vemos mucho mejor, ¿no? Nos ajusta, ya seguidamente aplicamos y aceptamos. Ahora lo que es en componente del layout, ¿no? Seleccionamos en esta ventana, nos vamos a ir en lo que es general, nombre, vamos a cambiar lo que es altura de corte. Nos vamos en lo que es texto, componentes, seleccionamos el icono de 3 puntitos, ya damos un clic, nos visualiza esta ventana. En esta ventana seleccionamos lo que está en el panel de visualización, nos vamos en lo que es propiedades. En este caso vamos a seleccionar lo que es propiedad. Vamos a seleccionar lo que es el perfil 1 de elevación menos el perfil 2 de elevación, ¿no? Lo que es en el corte. Seleccionamos eso, ya, y lo cargamos con la flechita. Ok, con la flechita. En este caso nos vamos a ir lo que en el signo negativos, ¿no? A veces nos aparecen los signos negativos. Para ello lo que vamos a ir en el signo, seleccionamos hacemos un clic y nos vamos a dirigir lo que es negative value, ¿no? Negative value, ¿no? Seleccionamos y lo cargamos con la flechita, ya, y le damos su formato, cambiamos de color rojo, ya, y damos un OK. Seguidamente le vamos a dar un aplicar y un aceptar. Ok, aplicamos y aceptamos y nos vamos en primeramente lo cargamos. En esta ventana no hacemos nada, le damos un OK, ya nos ha cargado en Cap. Seleccionamos, ponemos 0 y nos dirigimos en perfil 1, ponemos lo que es terreno natural, ¿no? El perfil 2 ponemos lo que es rasante. Ya, seguidamente le damos un aplicar y un aceptar. Vemos que tenemos el altura de corte, y en la altura, por ejemplo, acá donde que no nos aparece es un relleno, ¿no?
En este caso no vemos acá mucho mayor. En este caso aquí es relleno y en este lado es un corte. Vemos en el perfil parte superior tenemos tanto el relleno tanto el corte, ¿no? Es por eso que le hemos puesto el negativo, es para que no nos salga no con un signo, simplemente nos oculte. Ahora hacemos la altura de corte, ya no hacemos la altura de corte y nos va a aparecer ya aquí, ya no ya en los que es relleno. Vemos, ok, seleccionamos el perfil, ante clic derecho, propiedades, ya hacemos un copy, como ya sabemos, hacemos un copia, deslizamos, hacemos un copia de selección, ya nos vamos en formato, ponemos altura de relleno, nos dirigimos en bandas, en componentes de texto, ya nos dirigimos en lo que es texto, componentes, los iconos. Para que les aparezca este icono de los tres puntitos, simplemente vamos a dar un clic acá en el costado, hacemos un clic, automáticamente nos va a aparecer este icono de tres puntitos, ¿no? Damos clic en esta ventana, vamos a cambiar lo que es relleno, altura de relleno, y seleccionamos, cambiamos en formato, el color, nos dirigimos en color, de color verde, ya, ok. Siguientemente aplicamos, vemos en el panel de visualización la altura está demasiado alto, ponemos por ejemplo que sea de 3, ahí vemos mucho mejor, la aplicamos y aceptamos. Ya en los que es componentes de layer, en el componente hacemos un clic en esta ventana, en general en el nombre ponemos lo que es altura de relleno, altura de relleno, ya nos dirigimos en el texto, componentes, en los iconos de tres puntitos, seleccionamos en esta ventana, el panel de visualización lo seleccionamos, bien lo suprimimos o lo dejamos, ¿no? Suprimimos y nos vamos en lo que es propiedades, y ahora lo que vamos a elegir es perfil 2 de elevación menos el perfil 1, ¿no? Seleccionamos y nos dicen el signo para que no nos salga el negativo, lo vamos a ir en el negativo igual, el final, no, el final seleccionamos y seguidamente lo cargamos, ya. Nos vamos en formato, cambiamos de color, color verde, ya, negrita, y seguidamente un ok, y aplicamos y aceptamos, seguidamente un aplicamos y un aceptamos, y seguidamente lo cargamos, lo añadimos en la banda. En esta ventana tampoco no hacemos nada, simplemente le damos un ok, ya. En lo que es gap ponemos 0, y es para la separación que ya le hemos explicado, y en el perfil 1 vamos a poner lo que es terreno, y en la rasante vamos a poner lo que es perfil 2 vamos a poner lo que es rasante, ¿no? Aplicamos y aceptamos. Vemos que aquí tenemos un corte y aquí tenemos un relleno de color verde, ¿no? En este caso tenemos en esta parte, aquí tenemos un relleno y aquí tenemos un corte, ¿no? Ok, seguidamente vamos a sacar el alineamiento. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionamos el perfil, ante clic derecho, lo que es perfil de propiedades, ya. En este caso lo que es alineamiento, vamos a seleccionar lo que dice banda style, ¿no? En banda style deslizamos en data perfil, ya. Hasta ahí es para lo que es edición de tanto progresiva, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno, hasta ahí. En lo que es alineamiento, lo que ya es pendiente, vamos a estar cambiando la banda de estilo, ¿no? Para ello lo que vamos a ir es en perfil data, deslizamos y vamos a seleccionar lo que es geometría horizontal. Geometría horizontal, deslizamos, hacemos un clic, ya. Aquí automáticamente nos aparece por defecto el civil, ya. Hacemos un copy, también hacemos un copia, ya, de sección. Nos vamos en formato y en el nombre lo vamos a poner lo que es alineamiento, alineamiento,
Ya, alineamiento, nos vamos en bandas, en componentes, ¿no? En lo que es este texto, en lo que es en el texto, contenidos, en los tres puntitos, ¿no? En el panel de visualización eliminamos, vamos a poner también alineamiento, seleccionamos, nos vamos en formato, ponemos un color, por ejemplo, que sea color azul, ya en negrita, al lado izquierdo, ya, ok. Seguidamente vemos, ¿no? En el panel de visualización, que es un poquito grande, vamos a poner lo que es 4.5. Vemos ahí mucho mejor. Ya, seguidamente vamos a poner, seguidamente nos dirigimos lo que es aplicar y aceptar. Ahora, lo que es en el componente layer, ya vamos a cambiar lo que es en tangente y simplemente lo que es curve. En lo que es en espiral, en el punto de intersección, ya lo vamos a añadir en lo que es en el tangente, en las curvas, no, simplemente lo vamos a eliminar. Pero primero vamos a configurar lo que es tangente, ya nos dirigimos en que es componentes, y nos vamos a la que en general nombre, vamos a poner lo que es alineamiento. Vamos a poner lo que es alineamiento y nos dirigimos en texto, contenido, en el icono de tres puntitos, seleccionamos, ¿no? En este caso, lo que es el panel de visualización, seleccionamos, ya vamos en formato, cambiamos de color azul, negrita, ya después aplicamos, ¿no? Aplicamos, ya a ver, aplicamos, seguidamente damos un aplicar y un aceptar. Ahora donde que es curva, seleccionamos curve, nos vamos en componentes, ya, y nos dirigimos lo que es con texto de contenido, ¿no? Nuestro icono de tres puntitos, seleccionamos. En este caso, en panel de visualización vemos la longitud, el radio de la curva, y lo que nos falta sería lo que es punto de intersección. En este caso vamos a cambiar, ponemos al final el palito que nos escribimos, que se muestra en esta parte, hacemos un enter, ¿ya? Y nos vamos en lo que es propiedades. En estas propiedades vamos a estar eligiendo lo que es punto de intersección, alineamiento, punto de intersección inglés, ¿no? Lo cargamos con la flechita, y al inicio vamos a poner P y de punto de intersección y sus dos puntitos, ¿no? O si no el signo igual. Ok, lo cambiamos, seleccionamos todo, nos va a un formato y cambiamos el color azul, ¿no? Le ponemos negrita, damos un ok. Seguidamente le vamos a dar a aplicamos y aceptamos. En este caso lo que vamos a ir es Style, seleccionamos y nos vamos en display. Vemos que este ya está activado, ¿no? Normalmente le damos seguidamente, le damos lo que vamos a eliminar es el espiral. Seleccionamos, nos vamos a componente y lo eliminamos en este caso, ¿no? Aplicamos y aceptamos. Punto de intersección también ya lo hemos insertado en la curva, lo vamos a eliminar. Entramos en componentes, con el signo X eliminamos. Simplemente aplicamos y aceptamos. Aplicamos y aceptamos y lo añadimos. En este caso ya el cap ponemos 0 también. 0 ya en el. Seguidamente lo vamos a dar un aplicamos y aceptamos. Ok, vemos que acá está
vemos que tenemos la longitud, ¿no? Tenemos la curva, el radio, y no tenemos ya no sé el alineamiento. Ok, seguidamente vamos a ver lo que es el pendiente. Para ello vamos a ir en el perfil, seleccionamos el perfil ante clic derecho, propiedades de perfil. En esta ventana, en lo que es banda de estilo, deslizamos en data, en perfil data, deslizamos. En este caso, para el pendiente lo vamos a seleccionar lo que es geometría vertical, ¿no? En este caso ya es geometría vertical. Seleccionamos, ya hacemos un copy que viene por defecto en el icono de copiar, ¿no? De edición, deslizamos y nos vamos a copiar selección. En esta copia selección hacemos un clic y nos visualiza esta ventana, ¿no? En esta ventana nos vamos a dirigir en lo que es información. En el nombre vamos a poner pendiente, ya pendiente. Nos vamos data, en texto de componente deslizamos y nos dirigimos en lo que es texto, contenido en vertical, lo geo vertical, ¿no? En los iconos de 3 puntitos deslizamos, ¿no? Borramos lo que es en el panel de visualización que nos ve. Vamos a poner lo que es pendiente y con un símbolo de porcentaje, ¿no? De pendiente. Ok, nos vamos, seleccionamos, nos vamos en formato, ponemos en lado izquierdo, ya cambiamos de color, por ejemplo, que sea, selecciona más color, en clic color nos dirigimos y vamos a poner un color, por ejemplo, que sea de verde, verde petróleo, ¿no? Ok, damos un ok, negrita, aceptamos, ya seguidamente aplicamos y aceptamos. Ya, ahora lo que vamos a dirigir, tenemos tanto la curva convexa y la curva cóncava. No, en este caso no vamos a utilizar tanto no vamos a utilizar lo que es la curva convexa y la curva cóncava. Ya, para ello lo que vamos a seleccionar aquí en lo que dice Light Ons tangente de formato de vamos en este cuadradito blanco, seleccionamos y automáticamente nos ha desaparecido. Ahora en lo que es full tangente seleccionamos y nos vamos en componentes. Ya, en este full tangente componentes lo que vamos a ir, donde dice nombre, ya vamos a poner pendiente. En general nombre vamos a poner lo que es pendiente. Pendiente. Ya, pendiente. Ahora lo que vamos a hacer es en lo que es texto, contenido, ya deslizamos en el icono de 3 puntitos, borramos lo que es en el panel, se ve en panel visualización, vamos a insertar lo que es nos dirigimos en propiedades, deslizamos y lo que vamos a insertar es tangente gravet, ¿no? La precisión lo dejamos por defecto, lo cargamos con la flechita, ya hacemos un enter para que nos baje hacemos un enter y seguidamente vamos a cargar lo que es start tangente, ¿no? Start tangente left, ¿no? Cargamos con la flechita, seleccionamos, seguidamente lo cargamos, ¿no? Ya aquí vamos a poner, por ejemplo, damos un espacio en, ya, ¿para qué? Para que nos llegue el pendiente, por ejemplo, en tanto metro tenemos un pendiente de tanto, ¿no? Es para que nos diga, y ya que lo que es pendiente al final vamos a poner M de minúscula. Ok, seguidamente vamos a seleccionar todo, cambiamos de color en formato, dirigimos en color, ponemos lo que es el color 56 de petróleo, negrita, damos seguidamente a OK, ya, y aplicamos y aceptamos.
dirigimos en display, verificamos y nos vamos en lo que es banda texto. Activamos en la visualización, activamos con el foquito, seguidamente le damos aplicamos y aceptamos. Añadimos, ¿no? Ponemos en gap 0 y ahora en el perfil 1 ya vamos a poner lo que es rasante. Ponemos rasante, seguidamente le damos un aplicamos y aceptamos. Bueno, ¿no? Aquí ya nos salió el pendiente. Tenemos pendiente, tenemos pendientes de dorso en 200 metros, un pendiente de 2, tenemos un pendiente de 5 a 241 metros, ¿no? Eso, ¿no? Ya bueno, acá hemos aprendido cómo generar las bandas del perfil de una banda de una carretera. Ok, hasta aquí es el tema de las bandas. Ya espero que hayan aprendido y también comparten este video o no, este tutorial. También si hayan llegado por primera vez en nuestro canal de YouTube, también no olviden de suscribirse y activarte la campanita, y así para que estén pendientes de cada video que nosotros realizamos. Para ello, para que ya no quería demostrarle una demostración, para que ya no estén haciendo así cada proyecto, cada proyecto que hacen, no ya no estén haciendo las bandas cada uno edición. Para ello lo que les voy a demostrar en este caso, tenemos una plantilla que ya hemos realizado, no tenemos en esta es la plantilla, no que ya automáticamente al generar el perfil ya nos sale lo que es tanto la progresiva, la cota de terreno, las cotas rasantes, a la altura de corte, ya las bandas, ¿no? Al generar el perfil ya nos salen las bandas, ya también tenemos el corte relleno como nos muestra en este caso, y también tenemos el otro estilo de perfil, el otro estilo de las bandas, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no? Tenemos, ya sale simplemente seleccionar. Ya si desean la información de la plantilla, en la descripción les voy a dejar mi WhatsApp, también envíame un mensaje, ¿no? Ya le estaré respondiendo sobre la información de la plantilla. Y como también no les vuelvo a recordar, no olviden compartir este video. En este caso, para que ya no estén haciendo como lo hemos hecho hoy día en clase, pero es bueno saber de dónde proviene, ¿no? Es bueno saber de dónde proviene para que tal vez haya un error y cambiar, ¿no? Simplemente la plantilla no viene 100% ya hecho, simplemente a veces somos humanos, tenemos un poco de error, tal vez no quieren editar tal vez el color también, no pueden, tal vez el color no les gusta, o tal vez tienen otros colores que se ven en el plano súper mejor, le quieren cambiar, ya saben cómo se cambian los colores, no en este caso de las bandas, y así, y saber de dónde proviene es lo más importante. Y ahora pueden manejar la plantilla. Si desean la información de la plantilla, como vuelvo a decir, en la descripción les dejo mi WhatsApp, es que escríbeme y le estaré respondiendo sus consultas, sus dudas. Si desean, también en la descripción dejan sus correos y ya les estaré enviando ya la información. Y si desean consultar algún tema del que es el civil, también ahí en la descripción dejen sus comentarios, ya le estaremos respondiendo lo más antes posible. Bueno, un fuerte abrazo en qué país se encuentre, y un cordial saludo a cada uno de ustedes, y que Dios me lo bendiga. Hasta luego.